el diplomado. Bien, entonces me presento nuevamente, mi nombre es Juan Pablo Suárez. Vamos a charlar un poco sobre lo que es la escritura científica, claridad y precisiones frente a cómo funciona todo este proceso. Bien, entonces vamos a comenzar. Antes de iniciar, es importante que tengamos en cuenta la agenda, y es que vamos a revisar un poco sobre qué es la escritura, ¿no? Parte de lo que nosotros estamos elaborando hoy, nuestro documento para la entrega final que va dentro del repositorio de la UNAD, y a su vez también charlar un poco sobre no, perdón, la explicación de la etapa número 3 que también nos concierne, y aclarar dudas e inquietudes de cualquier proceso frente a las calificaciones obtenidas en la etapa número 2. ¿Claros, claras hasta el momento? Sí. Bien. Entonces, iniciemos. Acá. ¿Por qué es crucial la escritura científica? Alguien que me explique por qué sería tan importante para nosotros empezar a hablar sobre la escritura científica. ¿Alguien? Listo. Entonces empezamos a ver que la escritura científica pues debe ser transmitida de forma clara para que cualquier persona que logre acceder a ella pueda entender lo que se está escribiendo. Parte de las críticas que se tienen dentro de la ciencia es que muchas palabras son un poco más complejas de lo que se debería, y eso hace que las personas pierdan interés dentro de esta literatura. Cuando empezamos a ver estas observaciones a lo largo del tiempo, empezamos a entender cómo personas desde el primer semestre logran entender tesis de grado, por ejemplo. No tienen que entender la estructura de la tesis de grado, pero sí empiezan a entender cómo funciona toda la parte empiezan, perdón, a entender todo el contenido que pueda tener esta. Entonces ahí empezamos a ver que la escritura científica tiene que ser una transmisión clara, precisa. No se adornan con diferentes palabras, que eran varias de las observaciones que se daban cuando estamos haciendo la revisión de la etapa 2 en el encuentro sincrónico. Varios de ustedes colocaban varias palabras que no correspondían o que no tenían sentido al momento de leer el párrafo, o no tenía sentido dentro de del proyecto que están creando. Entonces, aquí empezamos a ver cómo la transmisión debe ser totalmente clara, ¿sí? Debe ser rigurosa y tiene que ser reproducible dentro de la comunidad científica. ¿Qué quiere decir que se reproduzca? Pues lo mismo que ustedes están realizando, perdón, dentro de sus documentos, y es traer información de otros autores, parafrasear y plasmarlo dentro de sus trabajos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están creando a partir de todo este marco que vamos a ir desarrollando? Pues son todos estos resultados y ver cómo se desplazan los datos. Hay que ver las conclusiones, hay que ver estos resultados que logran obtener al hacer las diferentes comparaciones e irnos guiando con las preguntas que se nos van presentando. ¿Claros hasta el momento? Luego empezamos a Sí, entender, listo. Luego empezamos a ver cómo funciona toda la parte de la integridad académica. Eso quiere decir que nosotros estamos en una política de no al plagio. Eso incluye toda la parte de la IA, cómo alguien puede calificar algo que no fue construido por una persona, y más aparte que tampoco entiende el proceso de la IA, que muchas veces ni siquiera ha sido entrenado previamente. Cuando empezamos a ver todas estas falencias dentro, pues empezamos a entender realmente cómo estamos haciendo un proceso de escritura, y más allá de la nota a obtener, es también ver y garantizar que los derechos y la integridad intelectual de cada autor pues sea dada dentro de estos documentos. Y a su vez también, pues, que sea contenido de su propia autoría, ¿no? Que se va a encontrar dentro de los resultados, que se va a encontrar dentro de las conclusiones, todo este tipo de información. Por otro lado, tenemos también toda la comunicación global. Tengan en cuenta o tomemos como ejemplo los trabajos que ustedes van a colocar dentro de la UNAD, dentro del repositorio de la UNAD, y cómo esta información
¿a quién cree que le pueda funcionar? ¿Qué opina? ¿A quién cree que les va a llegar esa información del repositorio? Lo primero, a algunos de sus compañeros, ¿cierto? Puede ser que estas publicaciones que ya realizaron otros compañeros, ustedes se pueden ir guiando eh, a otros estudiantes más jóvenes que están en ese proceso. O a su vez también podemos ver cómo comunidades de otros sectores tienen acceso a esta información. Por eso es tan importante que sea muy clara, muy real, muy consciente este proceso de escritura cuando se ve trabajos académicos. Hagan de cuenta quién estuvo en la web número 2. ¿Alguien estuvo en la web 2? ¿No? ¿Ninguno? ¿Logró estar en la web número 2? Sí, señor. Listo. Entonces recordemos lo que nos decía nuestro invitado, que él es de una población totalmente diferente y que geográficamente también hacía parte de otro país. Entonces, es una persona que trabaja conflicto armado con población migrante, que es una persona chilena que radica en Buenos Aires y trabaja con esta población. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor cantidad de información que pueda obtener, ¿de dónde va a ser? Si él me está trabajando en toda la parte del conflicto armado en Buenos Aires, pero estaba hablando de cualquier conflicto armado, pues no, estaba hablando de conflicto armado colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que él vaya a extraer en términos académicos frente a investigaciones y demás, ¿de qué país va a ser? ¿Alguien? Chicos, intentemos dinamizar esto, ¿vale? Eso sería de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Exacto, sería de Colombia. Por otro lado, puedes sacar información de otros países que también estén trabajando con la misma población, el mismo fenómeno, el mismo problema o la misma, o no, características similares en otra comunidad, en otra parte del territorio y demás. Entonces, hay que revisar también cómo esta información puede llegar a diferentes partes, al ser un proceso tan globalizado, que es la ciencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en COVID. ¿Se acuerdan COVID cómo la ciencia tenía canal abierto precisamente para ver cada uno de los avances que cada país iba teniendo en canales abiertos y cómo se comunicaban a través de mails y demás para ver estos avances dentro de la vacuna, cómo se comportaba el virus y demás? Pues eso es lo que estamos viendo en términos de comunicación global. Sí, COVID creo que es el mejor ejemplo que se puede dar, el más cercano, pues, que impactó a gran parte de la población en términos internacionales. Entonces, acá ya sabemos la importancia de, bien, cuando nosotros estamos armando una estructura dentro de la escritura científica, pues empezamos a ver también todo un esqueleto. Ese esqueleto tiene algunos huesos de más, algunos huesos menos, siguiendo la analogía del esqueleto. Entonces nosotros podemos tener la portada, ¿sí? Que muchas veces las revistas directamente la arman, o si nosotros estamos entregando un documento dentro de un repositorio institucional, pues se tienen unas normas específicas. El título, los autores, ¿sí? La parte institucional que nos pide el docente que está en ese proceso, las fechas y demás. Luego tenemos la parte del resumen. ¿Alguien sabe cómo crear un resumen? ¿Leyeron la literatura que les envié por los diferentes canales que también les coloqué en el foro? ¿Lo lograron ver? Ya una tutor. Listo. La invitación sería que chequen los foros, la mensajería interna y demás, que también se las envié por este canal, por Teams, en el grupo ya que tenemos en ese chat, y logren ver cada una de estas estructuras, porque es importante aprenderlas o al menos empezar a entender cómo funciona esta lógica, porque cuando lleguemos ya al final de este proceso, sí o sí van a tener que entregar un documento con todo este esqueleto,
o al menos con gran parte de lo que se les está solicitando aquí. Entonces, el resumen, ¿qué debe llevar? Pues toda la parte de la investigación, ¿sí? Que es el tema, la hipótesis, los objetivos, los resultados y las conclusiones. Y todo eso debe ir sintetizado en 250 palabras. Entonces acá empezamos a ver, profe, pero ¿cómo vamos a organizar toda esa información? Pues es ir entretejiendo a partir de lo que nosotros vamos encontrando de una forma rápida y sencilla. Entonces, esto es lo que nosotros empezamos a ver en otros documentos, cuando vemos revistas indexadas y demás, donde al tan solo leer el resumen ya sabes si vas a encontrar o no la información pertinente para tu investigación dentro de esta base de datos o dentro de este documento, ¿sí? En este caso, pues el ejemplo de un documento, pues vamos a checar si esta información si hace parte de lo que nosotros vamos a necesitar para la construcción de nuestro marco teórico, conceptual y demás. Luego tenemos toda la parte del cuerpo de un documento y acá empezamos a ver todo lo que es la introducción, el método, los resultados, la discusión y todo va con una organización jerárquica, ¿sí? Es decir, todo tiene un orden, es decir, después del resumen, que sería el mismo abstract, que como les decía, dentro de la escritura científica va el abstract, también va en inglés, que es la misma copia del español, pero traducida al inglés. Y hay algo otras revistas que lo piden en un tercer idioma, que por lo general es portugués, si no puede ser francés. Ahora, ¿qué pasa con lenguas que no son hispanohablantes? Entonces lo piden en inglés, llegando el caso de que sea una lengua romance diferente al español, o empezamos a ver que toman otra lengua, si lo estamos hablando en una germánica como en inglés, lo empezamos a ver en francés o en portugués. Así sucesivamente vamos viendo cómo el abstract, que también es el resumen, pasa a ser traducidos en diferentes idiomas. ¿Eso con qué fin? Con apuntarle a lo que les decía hace un rato con el tema de la globalización. Luego entramos al cuerpo del documento donde tenemos toda la parte de la introducción. ¿Alguien sabe cómo se forma una introducción? ¿Alguien? Profe, pues hasta donde yo tengo entendido es como la breve descripción de lo que se va a ver a lo largo del documento. ¿Y cuál sería la diferencia con resumen? Que el resumen, digamos que es como de manera más, ¿cómo sería? Explícita y la introducción es más, digamos que de todo, todo sí lo que se puede encontrar el lector a través de la altura del documento. ¿Ok? El resumen lo que trato de hacer es que en qué se llevó para, digamos, la construcción de dicho documento y en la introducción te explica en sí los pasos o los seguimientos que se hicieron para el documento. Ok, sí, 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 podemos irnos por ahí. Entonces, cuando empezamos a hablar de una introducción, empezamos a ver toda la descripción de variables y todo lo que podamos ir encontrando dentro del documento sin pasarnos a otros apartados como metodología, resultados o discusión. ¿Sí? Esto es una forma básica porque tenemos más apartados a partir de cómo vamos a construir los requisitos que nos solicitan cada revista o cada repositorio. Entonces, dentro de la introducción, pues empezamos a ver toda una descripción de las variables, también podemos encontrar un par de antecedentes, ¿no? Y luego, posteriormente, pues empezamos a armar ya la parte robusta, que es la conceptualización y demás, ya a profundidad. Cuando empezamos a hablar de la metodología, ¿qué encontramos en metodología? ¿Alguien? ¿Qué sería una metodología? O la parte del método. Entonces, ahí es donde empezamos a evaluar cuáles son los instrumentos que vamos a desempeñar, cuál es nuestra población objetivo, cuáles son nuestras variables de inclusión, cuáles son nuestras variables de exclusión, cómo empezamos a captar la muestra, ¿sí? ¿Qué tipo de investigación vamos a implementar? Si va a ser quali o quanti. A partir si es quali, empezamos a ver si empezamos a utilizar o si es pauta de entrevista, ¿cuál sería el instrumento? Pues la entrevista.
Puede ser entrevista de diferentes formas, estructurada, semiestructurada y demás. Seguimos en lo cual, si nosotros queremos hacer un grupo focal, si nosotros queremos empezar a hacer todo lo que hicieron con, por ejemplo, el Photobús, que es lo que vamos a empezar a hacer actualmente. Y ahí empezamos a ver si, dependiendo de cómo nosotros vamos a estructurar también este apartado, pues ya vamos a tener claridad frente a los resultados a obtener, ¿no? No es lo mismo trabajar con una prueba psicométrica a trabajar directamente con algo mucho más amplio, ¿no? Que podría ser, no sé, un grupo focal. No sería lo mismo. Los resultados a obtener muy posiblemente no serían los mismos. Entonces, acá es donde tenemos que tener en cuenta todo aquello que les estoy nombrando y a su vez, pues que ya sabemos, porque pues ya nos vamos a graduar, así que ya tenemos claridad frente a cómo funciona todo el tema de la recolección de la muestra y demás. Ahora nos vamos a los resultados. ¿Cuál sería la diferencia entre resultados y conclusiones? ¿O cuál sería la diferencia entre resultados y conclusiones y o discusiones? ¿Alguien? Repita la pregunta, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre resultados y discusión? Bueno, yo pienso que el resultado es lo que nosotros conseguimos con la investigación y lo que utilizamos para ella. La discusión es como, es como lo que queda, porque siempre hay como cosas que digamos que contradicen o cosas que salen. Siento que es como algo así. O los diferentes puntos de vista. Bueno, nos podemos ir por ahí en cuanto a la diferencia entre los resultados y la discusión. Si bien los resultados, como les decía, a partir de la metodología a implementar, bien sea quali o quanti, empezamos a obtener un conjunto de resultados. No es lo mismo sacar un gráfico en Excel, ¿sí? Un diagrama de barras o empezar a sacar una torta, un pastel, que estos gráficos en pastel. Es muy diferente a tener unos resultados ya en términos cualitativos cuando toda la metodología cambia totalmente y empezamos a ver ya categorías, donde empezamos a ver puntos en común dentro de la organización de los discursos y ese análisis que se va generando, al igual que los programas que vamos a implementar si se requiere. Y eso también, ¿quién lo va a determinar? Pues el instrumento que vamos a implementar y cómo nosotros vamos a hacer ese análisis, ¿no? En estos resultados obtenidos. Entonces, parte de la discusión es precisamente contrastar un poco la teoría frente a todo lo encontrado dentro de estos resultados. Ahí también podemos colocar no solamente los diferentes puntos de vista, sino también argumentar el por qué se pudo generar X o Y, o por su defecto, por qué no se pudo encontrar. Entonces, al final ya de todo este apartado empezamos a ver las referencias. Claramente todo esto va con normas APA séptima edición, que es la que nos está solicitando actualmente básicamente no solamente la UNAD, sino las revistas de investigación y demás. Y finalmente, pues los apéndices, ¿no? Que es toda esta información que permite guiar al lector o podemos evidenciar los diferentes instrumentos. Cuando ustedes están por allá en psicometría, empezaron a ver las diferentes pruebas psicométricas y empezaron a identificar varios instrumentos donde en muchas ocasiones lo único que faltaba era la clave de calificación, pero la prueba como tal se podía encontrar dentro de estas investigaciones. Entonces ahí es donde empezamos a evidenciar cómo estos apéndices también son de gran ayuda, de gran aporte para futuras investigaciones en diferentes campos, no solamente en el ámbito clínico, sino en diferentes áreas donde se puede desempeñar, ¿no? Hasta acá, claro es claro, ¿cierto? Entonces acá pues ya tenemos toda la parte del resumen, que era lo que estábamos comentando previamente. Era toda la estructura
que les nombré hace un rato, y pues la extensión a partir de lo que nos están solicitando entre 200 y 250 palabras. Como tal, abreviamos, pues es una carta de presentación que tiene el problema de investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones. Listo. Luego empezamos a ver toda la parte de la introducción, que era lo que les mencionaba hace un rato, toda la parte de antecedentes, planteamiento del problema, a veces los objetivos, dependiendo también cómo vayamos a estructurar, la hipótesis que vamos a trabajar y finalmente todo el proceso de estructura, que es lo que les mencionaba previamente. Ahora bien, los objetivos irían dentro de la introducción de forma formal. No necesariamente, en varias ocasiones trabaja en un apartado aparte con objetivo general, tres objetivos específicos que le apuntan precisamente a el cumplimiento de X o Y a partir de cómo nosotros también estamos construyendo nuestra investigación. Entonces, si nosotros vamos a hablar en este proyecto, ¿qué objetivos pondrían en el proyecto que van a entregar? ¿Qué objetivos se les ocurre que deberían colocar? ¿Alguien? Yo sé que estamos cansados, sé que las 3 de la tarde es un horario complejo para que todos se conecten, pero pues es importante también entender que esto también les ayuda a estructurar su documento. Quizás no en esta fase puntualmente, pero más adelante les será de gran ayuda. Entonces, para poder establecer un objetivo, pues tenemos que definir el propósito y las especificaciones que nos van a guiar en el estudio. Por lo general, no por lo general, siempre, comienza con un verbo como, conjugado. Pues, profe, según nos vamos basándonos en este diplomado, el motivo central es como evaluar el impacto de la violencia en Colombia. Pero ¿y Entonces cómo lo podrías, evaluaría? ¿Con bueno, qué evaluarlo, instrumento? bueno, sí, evaluarlo. Debe ser una investigación cualitativa o cuantitativa porque esto va más allá, va tanto de como de cifras y de distintos casos, digamos, enmarcados. Ok, volvamos entonces al curso. ¿En algún momento se les dio una prueba cuantitativa? No. Entonces ahí empezamos a ver que Eh, nosotros estamos en la quali, ¿cierto? La parte del mapeo es quali. Usamos geolocalización, la fotovoz es quali. ¿Todos y todas de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, eso como para dar claridad, pero va por donde algo similar frente a lo que tú decías. Entonces, van a evaluar, les da el chance de evaluar toda la parte de todo el conflicto armado en Colombia. En este ejercicio, muy posiblemente no nos den ni los tiempos ni los recursos para poder cumplir y poder llevar un estudio tan grande. Por eso, parte de los objetivos es, ¿dónde van a evaluar toda la parte del conflicto armado? Pues dentro de unas regiones específicas. Entonces, en la construcción del objetivo que tiene que tener un verbo en infinitivo, ¿es en infinitivo o conjugado? ¿Cómo sería? Pero me ¿Cómo puede sería? hacer un poquito la diferencia, digamos, en lo que concierne al trabajo, porque pues no comprendo muy bien lo que sería infinitivo. Yo digo que sería pues conjugado debido a que son, digamos que análisis según cada región de cada estudiante si se viene realizando así como se viene realizando. No, eso es una pregunta de español. Entonces, un verbo en infinitivo quiere decir que termina en ar, er, ir. Y un objetivo se crea con ar, er, ir, evaluar, estudiar. Eso podrían llegarse pues más que todos los objetivos específicos. En todos.
Todos los objetivos tienen una conjugación en infinitivo. El verbo siempre va al inicio y va en infinitivo en la construcción. Dentro de los objetivos, el objetivo también tiene que llevar la población, ¿sí? Los rangos etarios, por lo general, si no tenemos rangos etarios, al menos colocar la población con la que se va a trabajar, tanto lugar geográfico como la población en específico, ¿no? Y también, a su vez, pues indicar qué es lo que se desea realizar dentro de este propósito. Nosotros tenemos un propósito general, ¿no? Digamos, evaluar. ¿A partir de cómo nosotros vamos a empezar a evaluar? No, a partir de, entonces empezamos a estructurar los estudios específicos. ¿Por qué? Porque a partir de los objetivos, eso es lo que nos va a llevar o nos va a garantizar toda esta estructura que ya vimos previamente y que nos va a llevar directamente a estos resultados. Cada resultado le apunta a un objetivo establecido. ¿Vamos claros hasta el momento? Así tengo, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear una hipótesis, en este documento que vamos a entregar no es necesario una hipótesis. No me voy a tener mucho en este momento. Pero la hipótesis, ¿qué sería? Pues sería una proposición que me permite predecir si existe o no X o Y dentro de un entorno. Entonces, queremos identificar si hay mayor prevalencia de TDAH en niños que en niñas. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? No, pues la hipótesis sería que hay mayor prevalencia en varones entre 8 y 12 años, por ejemplo. Esa sería mi hipótesis. A partir del sistema escolar frente a su organización. Entonces, yo digo que mi hipótesis podría ser esta. Ahora bien, la hipótesis se puede corroborar. Eso también depende de dónde estemos. Dependiendo del autor, si nosotros vamos a corroborar, si nosotros vamos a falsear la hipótesis. Entonces, ahí nos tenemos que enfocar en diferentes autores para implementar un tipo de lenguaje. Si nosotros vamos a corroborar, si nosotros vamos a falsear, entonces ahí pueden proponer a Ken, a Popper y otros autores que hablan precisamente sobre este proceso dentro de la ciencia. Ahora, cuando estamos en toda la parte de la estructura, que es una breve organización dentro de la información con los documentos y demás, pues empezamos a ya armar un cuerpo dentro de nuestro documento. Acá ya tenemos el método, que es la descripción detallada de cómo se realiza una investigación, que era lo que les mencionaba previamente. Los participantes en este momento, recordemos que hablamos de sujetos cuando son animales no humanos y de participantes cuando hablamos de humanos. Esa es la diferencia. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con ratas Wistar u otros animales, empezamos a hablar de sujetos. Cuando hablamos de animales humanos, empezamos a hablar de participantes. También dentro de la metodología, del método, perdón, empezamos a ver toda la parte de los instrumentos utilizados y el procedimiento que se sigue, que es algo que ya les acabo de explicar frente a, bueno, ¿qué instrumento vamos a usar? ¿Es de tipo quali o de tipo quanti? ¿Cómo vamos a organizar esta información? ¿Qué programas vamos a implementar para poder encontrar todo este proceso que ya lo han hecho previamente en las diferentes investigaciones a lo largo de toda su carrera? Ahora nos vamos con los resultados. Entonces nosotros vemos estos hallazgos que se ven de forma objetiva, que por lo general se pueden utilizar tablas, figuras, pues, o estadísticas relevantes dentro de los resultados encontrados. Volvamos al estudio de toda la parte del conflicto armado. Entonces, digamos que se hicieron diferentes tipos de entrevista y tenemos información valiosa. Ahí. Ahora, dentro de esta investigación, ¿es importante la zona? ¿Sí o no? ¿Sería importante? Entonces, acá es donde Sí, sí, respondemos sí es sí. importante.
Exacto, sí sería relevante. ¿Por qué? Porque hay ciertas zonas dentro de nuestro territorio en Colombia que tiene un peso mucho más alto del conflicto armado en toda la parte rural u otras ciudades diferentes a las grandes ciudades. Ahora bien, ¿eso quiere decir que todas las grandes ciudades estuvieron ajenas al conflicto? No. Precisamente por eso empezamos a evaluar qué información dentro de los resultados va a ser relevante y qué información no va a ser relevante. Entonces, acá empezamos a ver qué información va a permear nuestro documento y finalmente, pues empezamos a hablar ya de la discusión, que era lo que hablamos precisamente de toda esta interpretación que tenemos de los resultados en la relación con estudios previos, ¿sí? Y finalmente a partir de eso pues se extraen un conjunto de conclusiones. Pero dentro de esta discusión pues empezamos a ver las diferentes posturas, contrastamos teoría y los resultados. ¿Con qué fin? Pues de obtener esta discusión. Puede ser a favor o en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que en el colegio A pudimos haber hecho todo un estudio para ver prevalencia de TDAH, pero en el colegio B se hizo el mismo estudio, pero la hipótesis no fue corroborada. ¿Eso está mal? No, se replicó el estudio, pero eso no implica que esto permita generalizar el TDAH en ciertas poblaciones, bien sea varones o bien sean mujeres. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a discutir. No importa el resultado obtenido, lo importante fue la rigurosidad que nosotros empezamos a revisar dentro de nuestro método al momento de aplicar los instrumentos de forma adecuada. Empezamos a ser muy honestos en la información que estamos colocando, muy sinceros también se le solicita al participante. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver si la hipótesis puede ser corroborada o no, y acá es donde vemos en los resultados. No obtener los resultados deseados no quiere decir que su estudio esté mal. Quiere decir que obtuvo otros resultados y eso es lo que ustedes van a colocar en la discusión a partir de la literatura que pueda corroborar que el resultado no es el esperado, a partir de todo lo que ya hemos venido hablando. Finalmente, empezamos a hablar de toda la parte de citas y referencias, ¿sí? Para evitar todo el tema de plagio, cada cita tiene que tener su referencia y cada referencia tiene que tener su debida cita. Para corroborar esto pueden ver el CIPAS número 1, donde ya hablamos precisamente de normas APA, y se les dejó un video explicativo por parte de H Biblioteca dentro de los foros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí van a poder identificar qué es lo que les va a solicitar H Biblioteca para el repositorio. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Este básicamente es el resumen. Nosotros sabemos que tiene una portada. Si bien yo les mostraba la sesión pasada, el CIPAS pasado, cómo es una portada, también les mostraba qué era, cómo identificar un resumen, revisar dónde queda la introducción, dónde queda la metodología y demás. ¿Les parece si buscamos un artículo y vemos si cumple con todo lo hablado previamente? ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces voy a mostrarles acá en pantalla directamente porque creo que solamente estoy mostrando la presentación y vamos a hacer el ejercicio y ustedes me van a decir si cumple o no cumple con todo lo que hemos charlado actualmente en la escritura científica. Ahora bien, empezamos nosotros a ver. Un segundo, ya les comparto esto. Google Academy, pantalla. ¿Ahí logran ver? Sí, Ok, señor. listo. Entramos a Google Académico, que es un buscador de material científico. También está Google Books, que ya lo vamos a ver, pero a partir de también nosotros lo que estamos investigando y el tipo de información que estamos necesitando, pues empezamos a ver los diferentes artículos. Entonces vamos a hablar sobre conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Conflicto armado en Colombia. Entonces acá tenemos varios artículos. Entonces este es de La Rioja de España. Ahora, ¿esto será hecho en España? Vamos a verificar.
Los conflictos en diferentes países llaman la atención de muchos científicos y no necesariamente tienen que hacer parte del país. Por eso vemos tantos sociólogos, antropólogos, psicólogos y casi que toda el área social investigando en diferentes países. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Vamos a ver PDF y acá nos está hablando precisamente todo el conflicto armado en Colombia. Acá que tenemos toda la parte de la portada, tenemos el nombre del autor, tenemos un resumen, que es lo que les decía hace un rato, tenemos las palabras clave, que en muchas revistas lo solicitan, casi que en todas solicitan las palabras clave, que es un máximo de 5, es una palabra, ¿sí? Por coma, una palabra coma, así sucesivamente hasta llegar al 5. Acá vemos toda la parte de las palabras clave. Luego vemos el abstract, que está en otro idioma, en este caso sería en inglés. Luego seguimos bajando y tenemos una introducción. Vamos bien hasta el momento. ¿Qué más debía tener el documento? A partir de lo que charlamos hace un rato. ¿Qué más? Debería tener un método, ¿cierto? Bajando, acá tenemos toda la parte del cuerpo y el desarrollo del documento, toda la parte del conflicto, como de conclusión, interpretación de conflicto. Listo. Entonces, por ejemplo, este documento, ¿por quién creen que no tiene la parte del método? ¿O lo tiene? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien sabe por qué no aparece esa parte? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no aparece toda la parte del método? La población y demás. ¿Nadie? Ok, yo les voy a decir. Por el tipo de investigación. ¿Se acuerdan los tipos de investigaciones que existen? ¿Alguien se acuerda? Sí, deben confirmar asistencias del campus. ¿Alguien se acuerda los diferentes tipos de investigaciones que tenemos? Profe, está explorativa, descriptiva, este, y bueno, según el tipo de datos, como he dicho anteriormente, cualitativa, cuantitativa y Listo, la experimental. listo, tenemos diferentes tipos de estudios. Este a ojo pareciese, porque no lo he leído claramente, que hace parte más de una descriptiva por las variables que están argumentando, las dificultades en la solución del conflicto, ¿sí? Pero no usaron ningún instrumento para establecer eh, esta información. Estas son más narrativas a partir de investigaciones que han realizado. ¿Yo? Entonces, acá es donde empezamos a ver toda la parte No. descriptiva del documento y finalmente tenemos las Ahora yo. conclusiones. Entonces, este documento no nos serviría directamente para poder implementarlo como ejemplo dentro de esta metodología, dentro de este tipo de estudios. ¿Está mal hecho? No, solamente que es un tipo de estudio totalmente diferente. Entonces, acá es donde empezamos a identificar cuáles son los apartados que nosotros necesitamos para la construcción de nuestro documento. Es decir, a nosotros nos piden metodología. Si a ustedes les están pidiendo que identifiquen, que hagan el tema de la foto 2, método cualitativo, ¿a ustedes les está pidiendo metodología?
Descriptiva se podría decir porque se va a describir. Lo escucho. Descriptiva se podría decir cualitativa porque se va a describir. Pero ¿descriptiva o cualitativa? Descriptiva. ¿Por qué sería descriptiva si ustedes tienen instrumentos? Cualitativa, profe. Listo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que si nosotros tenemos un conjunto de instrumentos, claramente nos están pidiendo que realicemos todo un proceso de extracción de información dentro de nuestras zonas, donde empezamos a identificar diferentes modelos y demás, y nos están pidiendo un conjunto de matrices, pues acá ya empezamos a ver que sí tenemos una metodología. ¿Hay una población específica? Sí, sí la tenemos. Alguien que me diga cuál es la población que estamos manejando. Esto es un libro. Este no me sirve como ejemplo. Es un libro. ¿Alguien? La población son las personas afectadas por la violencia. Exacto. Todas las personas afectadas por la violencia o alguien o algunas personas específicas dentro de estas violencias. Eso también depende de cada uno la construcción que vaya a hacer dentro de su documento. No todos los documentos son iguales a pesar de que se viven en la misma región. Y eso también tiene que quedar claro. No porque estén viendo el mismo fenómeno quiere decir que el trabajo va a ser igual. Eso depende de quién, de los investigadores. En este caso, pues de ustedes. Volvemos acá entonces con los ejemplos. Tenemos una portada, tenemos un resumen, tenemos un abstract y este lo tiene también en portugués, que era lo que les decía. Muchas revistas no solamente lo piden en inglés, sino en un tercer idioma. Y acá pues lo tenemos en portugués. Y esto es una revisión bibliográfica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realizaron todo un documento, un conjunto de matrices para evaluar. También ya tenemos el resumen, tenemos la introducción. Empezaron a hacer toda una revisión general. Señora, Disculpe una pregunta. ¿Usted va a dejar el video? Lo que pasa es que no no he escucho, podido perdón. no he podido estar como conectada al 100%, que si usted va a dejar el video grabado, lo va a compartir. Sí, señora, queda acá en el chat y también lo voy a compartir por el foro. Mira. Entonces, en este segundo ejemplo, nosotros ya vimos que teníamos la conclusión, teníamos la conclusión, no, perdón, el resumen, teníamos una introducción y empiezan a colocar los diferentes puntos en común dentro de. Pero si nosotros nos vamos a detalle dentro de este documento, empezamos a ver que desde un principio ya nos empezaron a decir que es una revisión general dentro de la bibliografía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tenía un método riguroso, ¿sí? Que es lo que está hablando acá, una revisión general de las causas del conflicto armado. Entonces, dentro de toda la literatura para crear este documento, por eso vemos tantas citas a lo largo de este fragmento que les estoy mostrando, y miren, más abajo sigue lo mismo y empezamos a ver todo el tema textual. Entonces acá, parte de la metodología que ellos implementaron fue como, bueno, ¿cuáles puntos en común tenemos dentro de este proceso? Y empezamos a identificar diferentes formas de ver eh, toda la estructura. Porque la revisión bibliográfica también hace parte de la revisión científica dentro de la escritura científica, pero se realiza con otro proceso. Y por eso es tan importante tener claridad frente al tipo de estudio. Recuerde que este simplemente es algo más informativo porque ustedes ya vieron esto por allá en segundo o tercer periodo académico. Y esto simplemente es un recordatorio. Bien, entonces, se cumplió todas parcialmente. Llegamos hasta acá. En el último, si empezamos a ver toda la parte de la metodología, cuando vemos esta revisión científica y cuando lo leemos a detalle,
empezamos a ver estos puntos en común y muy posiblemente nos van a decir cuántos artículos implementaron para realizar este documento. Y finalmente empezamos a ver los resultados. ¿Qué resultados podrían obtener? Que falta literatura o que tenemos literatura suficiente o que aún falta investigar mucho más. Eso con el segundo ejemplo que di. Con el primer ejemplo, muy posiblemente solamente llegamos acá, hasta la parte de introducción, porque era algo mucho más descriptivo. Es decir, empezamos a colocar variables y empezamos a conceptualizar. Es un proceso totalmente diferente. Ahora, cuando nosotros estamos escribiendo, pues lo recomendable es precisamente que se practique de forma constante, por eso yo hacía las observaciones cuando estamos en las revisiones sincrónicas, pues que usted ya lleva un proceso en un aproximado en promedio, unas 10 matrículas, donde usted ha podido generar diferentes estrategias de escritura, donde usted aprendió dentro de este proceso, como mínimo son cuatro documentos por escrito que se le está solicitando por curso. Eso si lo multiplicamos, pues usted lleva muchos años entrenando esta práctica, ¿sí? De la escritura. Usted ha practicado, usted se ha entrenado en estructura, en redacción. Ahora, normas APA. Yo sé que es un poco frustrante llegar a este espacio y que les estén molestando con normas APA, pero es algo que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, solamente que hacían caso omiso y les importaba más el número que pues proteger todos los derechos de autor. Entonces acá empezamos a ver realmente cómo nosotros estamos siendo conscientes o no al momento de generar o realizar todo este proceso de la escritura. Y finalmente, pues, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que la comunicación sea efectiva. No use palabras simplemente para que al momento de leer suene bonito. Suena tonto, pero es que muchas veces uno coloca palabras y dice, no, eso suena muy bien ahí. Pero cuando uno realmente le saca el significado a las palabras, se dan cuenta que no tiene coherencia. Entonces, acá lo importante es que la comunicación o en este caso, como nosotros estamos redactando, sea lo más claro y preciso. Y eso remite a uno de los procesos que le decía previamente sobre cómo construir un párrafo y los diferentes tipos de párrafo. Entonces, ¿qué hice yo? Les envié, cada uno de ustedes tiene acceso a esta información. Acá pueden ver cómo pueden crear una introducción, ¿sí? Empezamos a leer por detalle cómo empezamos a ver la descripción de un tema, toda la parte que nosotros, eh, el CIPAS, la idea es que lo termine en un rato, 30 minutos más o menos. Acabo. Nosotros empezamos a ver todo este apartado donde podemos localizar pues, cómo construir precisamente esta introducción. ¿Qué debe llevar una introducción? Luego les envié también cómo vamos a elaborar una conclusión. Las conclusiones, al igual que el resumen, son las últimas que se realizan. En teoría, lo último que se hace en un trabajo es el resumen. Acá podemos ver como la diferente información que nosotros podemos ir realizando, podemos ir sintetizando y a su vez vamos analizando esta síntesis y, esperen, porque me salió acá, listo. Empezamos a ver cómo también nosotros podemos ir elaborando diferentes formas de concluir palabras clave que me permiten hacer esta conclusión. Por lo tanto, ¿sí? Ya en conclusión, pues si se dan cuenta, pues ya no se usa. En conclusión, pues sí, estamos en el apartado de conclusiones. ¿Por qué decir en conclusión? Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo vamos a estructurar precisamente estos conectores al momento de diseñar toda una conclusión. La idea con este material es que lo podamos ir leyendo, lo podamos ir interiorizando con el fin de que al momento de diseñar nuestro proyecto o lo que estamos haciendo y al final podamos tener un buen producto dentro de todo lo que nos compete a nosotros como escritura científica. Ahora, aquí también les envío unos pasos para redactar un texto académico. ¿Nosotros dónde estamos? Pues en la academia. Usted está haciendo un universitario, una universitaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que usted tiene que tener un léxico específico, un lenguaje
técnico que empezamos a manejar. No es lo mismo un lenguaje que puede usar un médico a un lenguaje que puede usar, no sé, un artista, ¿sí? El lenguaje cambia totalmente. Pasa lo mismo con nosotros en psicología. A partir también de enfoques, nosotros empezamos a hablar probabilidad de ocurrencia de una conducta, o si es humanista empezamos, o si es de la psicología positiva empezamos a hablar desde la parte emocional, o si es de la humanística, o el cuestionamiento constante que se tiene que tener por parte de cuando hacemos toda la parte del diálogo socrático, ¿sí? Que son técnicas, una es técnica, la otra son enfoques. Y empezamos a ver también cómo nosotros mantenemos un lenguaje. Desde ya, la invitación es que empecemos a ver este lenguaje técnico, porque la sustentación, que va a ser con un jurado, puede ser interno o externo, es quien va a decidir la nota, si usted pasa o no el diplomado. No es su tutor. Usted puede haber tenido 5 conmigo, usted puede haber obtenido un 3 conmigo, 3.6, que es la mínima. Pero usted, ¿quién le va a decir quién pasa o no? Es un jurado. Por ende, el lenguaje tiene que ser muy preciso. Por eso, dentro de la redacción también tiene que ser similar. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, señor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Acá lo pueden ver en los foros, que por eso les estaba abriendo el archivo. Ahora vámonos, dudas que tengamos hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta que quiera realizar? A mí, ¿Alguien? profesor, a mí sí me gustaría que me explicara lo que acaba de decir el profesor. O sea, No entendí. lo último que dijo el profe ahorita sobre la sustentación del diplomado, sobre la parte final. Ujú. Sí, señora. ¿Saben cómo O sea, funciona o tienen dudas? ¿Cómo va a ser la metodología para ese momento? sí, profesor, por Listo, favor. listo. Nosotros vamos a hacer 5 etapas, ¿cierto? La última etapa, pues, es el documento final y sustentación. Nosotros vamos a construir un documento que es bastante extenso, pero que se va a hacer de 1 a 4 y vamos a tomar ciertos elementos de cada trabajo y los vamos a ir unificando. Este documento pues tiene que tener coherencia, tiene que estar redactado en tercera persona. Este documento pues tiene que estar con todos los alineamientos solicitados por H Biblioteca. Y este documento muy posiblemente, o no muy posiblemente, pues también se le va a pasar al jurado o la jurado o quien fuese. Va a revisar pues todo este apartado. Ustedes entran a sustentar frente a sus investigaciones. Cada investigación es diferente. Tienen un tiempo establecido de un aproximado de 30 minutos, 15 para preguntas, promedio. Y ya una vez sustentado, se responden las preguntas y demás, y el jurado o la jurado es quien decide la nota. Entonces, en el último apartado, por allá en la etapa 5, nosotros vamos a obtener una nota por el documento que entregamos, pero el jurado o la jurada es quien da la última nota que les permite o no avanzar. Profesor, pero si cada grupo son de 5 hay, o sea, ¿cómo sería como pues esa metodología? ¿Cada estudiante o por trabajo de grupo? Porque aquí me está Depende pasando del, grupal. depende del o la jurado que decide cómo va a ser la dinámica en ese momento. Es decir, la jurado, el jurado puede decir, una sola persona me tiene que sustentar todo el proyecto y esas notas para todos. O también puede decir, bueno, como se organizaron ustedes, ¿quién comienza? Y se pueden rotar el material. Por eso todos tienen que saber todo el documento que van a Sí, entregar. sí, entiendo, Sí, pero si somos como 200 alumnos en diplomado, base por sedes, sería eso. somos más de 1000. Somos más de 1000, Uy, pero cada tutor tiene a cargo un conjunto de estudiantes y a partir no solamente de la sede, por lo general se hace virtual porque habemos personas de diferentes sedes y fijamos un día específico donde sí o sí debe sustentar. ya. Listo, pensé que éramos menos. Gracias, profesor. No, somos varios y por eso somos una red tan grande en tutores. Pero
¿Se esclareció la pregunta? Sí, sí se esclareció, pero pues tengo muchas dudas también porque pues, me parece, nosotros en el grupo aún no tenemos ni calificación ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera, ya estamos haciendo el tercero trabajo y no tenemos calificación, no tenemos tutora y pues nos ha tocado, gracias a Dios, nuestra directora nos ha ayudado muchísimo, pero pues no es lo mismo a uno, yo sé que ella no va a tener el tiempo, nosotros le escribimos, la otra le escribe, pues obviamente ya no cuenta con el tiempo para todos. Entonces me parece como injusto que en un diplomado y nosotros aún no tengamos tutora Sí, sí, o señor. tutor. Sí, 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 lo entiendo totalmente y entiendo la inconformidad que estás teniendo. Eso es un tema ya netamente administrativo y precisamente por eso los IPAS se realizan de forma nacional para que ustedes también se puedan apoyar en otros docentes. En teoría, se supone que ya hay tutores y tutoras asignados y en el transcurso de esta semana pues ya van a poder ver visualizadas sus notas y todo el acompañamiento que se necesita. Hay casos excepcionales, este semestre fue uno de esos, que realmente dentro de los años que llevo en la UNAD nunca había pasado tanto tiempo sin un o una tutora o un tutor. Entonces esos casos específicos también se van a tener en cuenta al momento de sustentar. La directora realmente es una persona que pues entiende todas estas dinámicas que pues también se escapan de las manos de los docentes, ¿sí? Digamos que eso ya es netamente con la administración de la UNAT, que deben tener ahí un proceso bastante extenso para la continuidad, y bueno, esos ya son temas administrativos. ¿Bien? Sí, profe, sí entiendo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Pero sí, entiendo claramente la inconformidad. Entonces ahora nos vamos con la explicación de la etapa número 3. ¿Qué pasa con esta etapa? Pues nosotros ya sabemos que todo lo que vamos a entregar de aquí en adelante es colaborativo. Desde la etapa 1 hasta la etapa 5 es colaborativo. Casos especiales hay que comunicarlo, perdón, directamente a su tutor o tutora. Aquellas personas que no contamos con tutor o tutora, hacer la notificación directamente con la directora del curso. Bien, entonces ya sabemos que esto hace parte de un momento intermedio. Sabemos que teníamos inicial, que nos costaba 25 puntos, el segundo nos costaba 100 puntos y actualmente este tercero equivale a 125 puntos, que hace parte de los intermedios. La actividad, pues ya sabemos que inició el 10 de marzo, es decir, hace una semana, y culmina el 6 de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que queda posterior a Semana Santa. ¿Todos y todas de acuerdo con las fechas? Sí, Nosotros tenemos una descripción detallada que no hemos entendido de la guía para ir resolviendo dudas. Profesor, mire, yo sí Oh, tengo una duda. sí, En la primera parte dice que hacer fotos. Dentro de estas fotos, entonces dicen que no debemos tomar fotos de ninguna parte ni nada. En el caso mío, hablo por mí, yo estoy expresando mis vivencias desde el momento en que la escuela fue acabada completamente. Entonces, ¿qué hice yo? Para no hacer dibujos ni figuras, lo que mi mente recuerda, entonces eso lo plasmé y con la ayuda de inteligencia artificial plasmé esa imagen. Luego salgo con mis 4 hijos, las maletas, entonces me dibujé yo, pero no soy yo, y mis 4 hijos de espalda. Luego, donde llegamos, un cuarto, 2 colchonetas, los niños, pero esas caras no son las caras de ellos, sino yo las dibujé. Pero me dicen que de esa manera, o sea, que no se vean las caras de los niños. Quiero saber si eso es aceptado o no, porque no he podido, o sea, no tengo tutora, como le repito, y no sé si sí o si no. Esa primera parte la estoy creando toda de las vivencias mías, pero hechas con inteligencia artificial. La segunda parte sí ya la entiendo que es nosotros mismos, que nosotros debemos tomarnos pues todo, sí, todo el demás, sí, pero la primera parte quisiera me dijera si estas fotos me sirven o no me sirven. listo. Si fuese, mira, cada tutor o tutora tiene unos criterios específicos que va formando al estudiante a partir de lo que considere eh, algo óptimo para su aprendizaje. Si me lo preguntas a mí, yo no tendría problema, siempre y cuando la argumentación esté bien estructurada.
A mí lo que me interesa, más allá de la imagen que pueda representar, sin ánimo de ofender, porque sé que mucha gente ama la fotografía y el arte, pues acá vinimos para hacer todo un estudio quali, que era lo que estábamos charlando. Entonces, yo no me centro tanto en la imagen, yo como docente, no me centro tanto en la imagen, sino cómo me están estructurando el documento, cómo me están argumentando, de dónde me están extrayendo esta información, porque es información que va a ser replicable en otros espacios. Y por eso comenzamos con toda esta parte de la escritura científica, que hace parte también de los procesos de globalización. Entonces, para mí la imagen, que si bien se tiene que hacer de la mejor forma, pues ustedes no son artistas. Ustedes no me fueron formados para ser artistas. Ustedes me fueron formados para ser psicólogos. Por ende, ¿en qué me voy a centrar? En cómo me están estructurando todos estos argumentos, cómo están analizando la información, porque es algo propio del psicólogo. Ahora, que la imagen quede bonita, que quede borrosa y demás, pues realmente yo como docente no le coloco tanto peso, porque es que usted es psicólogo, no artista. Que la fotovoz es un recurso cualitativo útil, lo es. Jamás voy a decir que no, pero yo me centro en otro aspecto. ¿Claros hasta el momento? Listo, profe, gracias. Con gusto. Perfecto, profe. Listo. Entonces vámonos con la descripción detallada de la actividad de aprendizaje. Entonces ya sabemos que esta actividad se tiene que ver un conjunto de literatura que venimos trabajando ya desde la etapa número 1. Si se dan cuenta, la literatura tiende a repetirse en cada guía, pero en diferentes apartados y demás. Entonces, lo importante acá es que ustedes aprendan a sustentar toda la parte teórica y metodológica de la imagen y la narrativa. ¿Por qué? Porque esto hace parte de un proceso cualitativo, una imagen y narrativa. Por eso les digo, esta técnica es importante. Que la foto no sea la idónea es diferente. Ya, si a usted le gusta toda esta parte quali y le gustó este tipo de metodología, pues hay que entrenarnos para ello. Entonces, hacer un curso de fotografía, hacer un curso de diseño y demás, o apoyarse en la inteligencia artificial, que siendo muy honesto, la inteligencia artificial hemos tenido como varios conflictos internamente con mis estudiantes por el tema del plagio, cómo la están implementando, o cómo se está bajando nota a partir de que pues, no hay ideas propias, o si llegando a haber una Ay, idea, pues sí, lo están construyendo. Ay, sí, profesor, al respecto sí también quisiera hablar de ese tema porque me parece injusto. Vuelvo y le repito, yo estoy narrando mi propia historia, mi propia vida, y ¿qué hice? Yo la escribo en Word, todo lo que yo quiero narrar, todo. Y al final yo la envío allá para que me la ayude en redacción, para que no haya redundancia, y luego sí la paso. Pero realmente es todo el conflicto armado que he tenido que vivir, a la situación, todo con la temática que me envía la UNAD. Entonces, y que me digan que tiene mucho de la parte IA, entonces, pues me parece justo porque realmente es la historia. Yo se la narré a la tutora, ¿no? Yo se la narré completamente, le dije, mira, esto y esto y eso, pero pues me parece injusto eso. Pues realmente no. Yo no lo veo así, porque cuando estamos trabajando tantos años en la UNAP, que era lo que les decía hace un rato, pues usted ya sabe redactar. O sea, estamos hablando de 10º semestre, entonces cuando no es tu caso, no te conozco, desconozco y la idea no es ofender, pero cuando llevamos tantos años en estos procesos y que me digan que lo pasan porque querían disminuir toda la parte de redundancias o colocar signos de puntuación, pues entonces la pregunta acá es, después de más de 5 años dentro de la academia, donde usted tuvo que hacer tantos trabajos escritos, que llegue a este punto y que no me sepa redactar, o que no me sepa colocar un punto, o que no sepa cuándo algo es redundante, o que no me sepa lenguaje técnico, para mí eso no es injusto, porque quien está No, poniendo profesor, todo obvio el, que yo sí, todo el artículo, obvio, profesor. Oye, profesor, que sí se sabe. Lo que uno quiere es como llevar, pues en mi caso, lo que yo quiero es que se lleve como una secuencia más organizada, pero igual no es mucho el cambio. O sea, yo lo paso casi listo, pero no lo volví a hacer, ya no lo he vuelto a hacer ni lo vuelvo a hacer, igual está bien.
pero pues sí de pronto algunas palabras técnicas, de pronto, pero la profesora me decía, no puedes dejar esas palabras tuyas, está muy bien, está correcto, ella ya miró, entonces pues me parece correcto. Pues eso es de postura. Por ejemplo, yo pongo ser, yo, porque a mí me interesa más, así no me sepa escribir bien. Yo cuando estoy haciendo las revisiones sincrónicas, yo les leo y les subrayo, les digo, esta palabra no tiene sentido, esto es redundante y demás, y hacemos ese ejercicio. Y parte de las propuestas que yo hacía es que se lean entre ustedes, precisamente para evitar el uso de la IA, porque en últimas, quien tiene que aprender a redactar es usted. Y más cuando uno entra a campo y no sabe si va a poder tener acceso a, a un computador, a internet y demás, y le toca hacerlo todo a mano. Eso pasa. Cuando nosotros estamos en campo, muchas veces que nos mandan a la vereda X o a la vereda Y, nos mandan a hacer formatos a mano. Entonces que ahí la IA no juega un papel. Y entiendo el punto. Pero acá también es el tema de, bueno, ir estructurando cómo vamos a ir leyendo, cómo vamos a ir organizando la información, cómo generar un párrafo, que precisamente por eso les enviaba los enlaces. Sé que no estás conmigo, pero si gustas también lo hago llegar por este chat. Cuando creamos un párrafo tenemos una idea central y un máximo de 5 renglones. Y a partir de eso empezamos a desarrollar los diferentes tipos de párrafo que vayan a ir entrelazados con esta idea principal. ¿Cuántas ideas puede tener un párrafo? Máximo, 2. ¿Cuántas líneas? Máximo, 7. ¿Cuándo se coloca un punto aparte, un punto y coma? Ese tipo de información es la que nosotros tenemos que tener sí o sí en cuenta, porque está bien, la IA quedó y la IA está para facilitarnos la información. No se los digo, es sencilla. Es fácil cuando usted la entrena bien, no hay problema. Pero cuando se vuelve un problema real, cuando están en campo y no me saben redactar. La IA que les facilite, pero cuando se trata de lo académico, lo importante es empezar a practicarlo. Entonces, ¿la actividad en qué consiste? El estudiante o la estudiante, ¿qué tiene que hacer? Pues, ¿qué tiene que hacer? Alguien que quiera leer. La actividad consiste en la estudiante fortalecerá sus habilidades para aplicar la teoría y metodología de la imagen y la narrativa como herramientas de intervención psicosocial a través de la estrategia de Fault Bounds. Los estudiantes explorarán su entorno cotidiano, especialmente aquellos espacios afectados por dinámicas de violencia, como el conflicto armado u otras formas de violencia social. El propósito es identificar y comprender los factores psicosociales presentes en estos contextos, utilizando la fotografía y la narrativa para realizar sobre las afectaciones de la violencia y las posibilidades de transformación comunitaria. Hasta el momento que entendimos. ¿Qué hemos entendido? No tiene que responder la persona que me leyó explícitamente, pero ¿qué hemos entendido? Nosotros tenemos una metodología, por eso le estaba hablando, bueno, listo. Nosotros tenemos toda la parte de la imagen y la narrativa y nos están pidiendo esta imagen y narrativa como una herramienta que me permita una intervención psicosocial. Pero ¿por qué sería una intervención psicosocial? Entonces ahí es donde empezamos a entender por qué la fotovoz es necesaria y cómo nos permite hacer una intervención psicosocial. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la fotovoz. Entonces, dentro de los documentos que vayamos a construir, pues es importante que empecemos a definir qué es la fotovoz, porque sabemos que es una herramienta que nos permite extraer información y que a su vez me permite gestionar o crear una intervención psicosocial. Para eso que necesitamos tener claro qué es la fotovoz. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos que explorar nuestro territorio cotidiano.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a analizar todo nuestro entorno y donde vamos a poder identificar los diferentes espacios que reflejen las violencias, bien sea social o los diferentes tipos de violencia encontradas dentro de lo que usted me está construyendo. Por eso en la web 1 hablábamos de los diferentes tipos de violencia. ¿Claros y claras hasta el momento? Sí, señor. Pero ¿qué debe predominar? Pues toda la parte del conflicto armado. Bien. Entonces, nosotros vamos a empezar a comprender los factores psicosociales presentes en este contexto. ¿Cuáles serían los factores psicosociales? Vamos a empezar a leer los conceptos por allá de la etapa número 1, pues hay que retomarlos nuevamente, o las definiciones que vamos a obtener dentro de la literatura. Entonces vamos a empezar a entender todos estos factores psicosociales que están permeando, que están dinamizando, que están movilizando todo lo que está presente en nuestro contexto. Entonces, vamos a usar la fotografía y la narrativa y a partir de eso, pues vamos a hacer un proceso de reflexión que permita ver las afectaciones de la violencia y las posibilidades de transformar la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Una foto por sí sola va a cambiar toda una población. Si yo les digo, hagan de cuenta ¿a quién de aquí fuma? ¿Alguien de aquí fuma? Cigarrillo. ¿Alguien? ¿Nadie fuma? Ok. Entonces, las personas que vean a alguien fumar, pues verifiquen la caja de los cigarrillos. Ustedes se van a dar cuenta que ahí tiene diferentes imágenes donde las personas que consumen o que fuman cigarrillos y consumen cigarrillo, tabaco, pues tienen mayor probabilidad de obtener cáncer, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a visibilizar que si una imagen cambiara conducta, pues las personas que están viendo en el cigarrillo cómo alguien se encuentra con cáncer, se encuentra entubado, dejaría de fumar. Entonces ahí abrimos el debate sobre si una fotografía realmente cambiaría la conducta. Entonces, acá lo que proponemos precisamente es ver cómo nosotros podemos encontrar dentro de las posibilidades transformar nuestra comunidad a partir de los hechos encontrados de la fotovoz. Es decir, si nosotros empezamos a ver los murales, empezamos a ver diferentes tipos de violencia, ¿cómo nosotros vamos a poder transformar dentro de nuestra comunidad? ¿La fotografía en sí misma me va a cambiar? No. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo nosotros podemos proponer ciertas conductas que faciliten la transformación dentro de la comunidad. ¿Claros, claras hasta el momento? Entonces nosotros tenemos que es un proceso en dos fases. ¿Alguien que lea, por favor? Vamos a El proceso se desarrolla en dos fases. En la primera, el estudiante selecciona un contexto de su vida cotidiana y realiza un ejercicio fotográfico para capturar elementos significativos relacionados con dinámicas de violencia y subjetividades presentes en el lugar. Cada fotografía debe ir acompañada de una narrativa metafórica que explique esas dinámicas, su vínculo con el contexto, los impactos psicosociales y las posibles transformaciones evocadas. En la segunda fase, el estudiante regresa al mismo espacio para hacer nuevas tomas que permitan profundizar en los recursos de afrontamiento y el empoderamiento colectivo surgidos frente a las afectaciones observadas inicialmente. ¿Qué entendimos hasta ahí? Ya lo hablamos sobre el contexto cotidiano, ya sabemos que tenemos que realizar la fotografía de elementos significativos, sobre las dinámicas de qué, de violencia,
y lo que presenta en ese lugar. Entonces, cada fotografía tiene que ir acompañada de una narrativa metafórica. ¿Cómo harían esa narrativa metafórica? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué sería una narrativa metafórica? Algo que significa algo, o sea, como un sol claro, entonces amanece un sol y la oscuridad pues anochece, algo significante. Ok, sí, por ahí podríamos irnos. Entonces, Es en la un construcción, formato, dime. es un formato de relato que utiliza el lenguaje figurando símbolos como las analogías para contar una historia o los elementos narrativos. Listo. Entonces, va también por ahí. Nosotros tenemos un conjunto de herramientas que pasamos de lo literal a lo figurativo. Y a partir de esa literalidad que vamos a transformar en algo, en algo figurativo, precisamente para hacer una narrativa metafórica, empezamos a explicar todas estas dinámicas, el vínculo con el contexto, ¿sí? Los impactos psicosociales y posibles transformaciones que esto podría evocar. El simple hecho de poder entender cómo la escuela fue destruida, la iglesia fue quemada, empezamos a ver los diferentes tipos de masacres que han ocurrido dentro del territorio, pues empezamos a crearlas con esta narrativa metafórica. Eso es por un ejemplo. Entonces, ya tenemos en la segunda fase, debe regresar el estudiante al mismo espacio para hacer nuevas fotografías, o en este caso nuevas tomas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces tiene que ir el estudiante a tomar fotografías? Dos. La primera donde empecemos a hacer toda esta narrativa y la segunda, ¿qué tienen que hacer? La segunda es el afrontamiento, o sea, de qué manera yo puedo salir de esa situación, de qué manera me enfrento a la situación que estoy viviendo o que me tocó vivir. Entonces, ya es de esa manera que yo lo estoy afrontando, entonces como menos dolorosa, es como ya más tranquila y es eh, como mostrar eso que estoy haciendo, que estoy valioso y que seguro afrontar la situación que había vivido antes. ¿Listo? Bien. Entonces, acá viene el tema de la imagen. ¿Una imagen por sí sola va a cambiar la conducta? No. Por ende, en la segunda parte, nosotros vamos a hacer todos estos recursos de afrontamiento y un empoderamiento colectivo que permita modificar conducta dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a realizar todos estos recursos que nosotros podamos ir visibilizando. También los cambios. Me acuerdo, no sé si en estos grupos tengo la misma región. No, a mí me cambiaron de región. Yo el semestre pasado, el periodo pasado, tenía una región donde tenía una iglesia, donde hubo una masacre, hubo una resignificación dentro de esta iglesia y luego se convirtió en un bazar, donde las personas ya empezaban no solamente a ver la iglesia como ese lugar triste, oscuro, donde murió tantas personas, sino también un espacio de comercialización, de fuentes de empleo, donde podían pasar los diferentes días dentro de la semana porque tenía juegos, chucherías y demás. Entonces ahí hubo un proceso de resignificación. Y así fue como la población logró hacer este proceso de afrontamiento. Entonces, ahí vamos bien, ¿cierto? La actividad culmina con una reflexión colectiva. Profe, nosotros tenemos que colocar cada uno la reflexión y el nombre, pues no, es un trabajo grupal, nosotros vamos a tener que entretejer cada una de nuestras ideas que tengan coherencia y las vamos a hacer de forma colectiva. Profe, ¿y eso dónde iría? Tanto en el documento que van a entregar como en el foro. Todo lo que usted haga en ese documento tiene que ir en el foro, donde se analizarán las imágenes y las narrativas producidas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted internamente va a tener que colocar en el foro cada una de estas imágenes con su propio argumento. Por favor, no haga uso de la IA. Es la recomendación. Entonces, ahí se van a hablar todos los significados todos los significados psicosociales emergentes. Recordemos emergentes en la web número 1.
Entonces, si no se acuerda que es un emergente, váyase a la web número 1. Entonces empezamos a ver el papel de la imagen dentro de esta narrativa, esta construcción dentro de las memorias y la transformación social. Nuevamente, ¿una imagen va a cambiar la conducta? No, pero a partir de cómo esa imagen empezamos a darle un proceso de afrontamiento, posiblemente me va a cambiar la conducta dentro de la comunidad. Entonces, esa reflexión tiene que estar en todo este proceso, tiene que estar entre, ¿qué? Entramado simbólico, contexto como entramado simbólico, perdón, las formas de la metáfora, que ya habíamos hablado frente a la violencia, los recursos de afrontamiento identificados y la relación que estas experiencias, perdón, es que no estoy leyendo, y la relación de estas experiencias con los objetivos desarrollados en sostenibilidad del ODS. Entonces acá empezamos a ver que tenemos literatura específica, que son los ODS. Y entonces, a partir de estas violencias, ¿qué relación tienen con los objetivos de desarrollo sostenible? Profe, en la mía solamente encontré un ODS. Ok, póngalo ahí. Pero si en las demás fotografías tenemos más ODS, pues los vamos a ir articulando. Todo esto tiene que estar pues debidamente citado. ¿Bien? Pero Ahora, solamente en eso están los 3 ODS, porque el primero, hambre cero, el segundo, pobreza, el tercero, salud y bienestar. Ahí nada más hay 3 que yo creo que todos van. dependiendo. Eso ya depende de cada grupo y de cada informe como lo vayan a hacer a partir de lo que encontrar, porque la investigación es de ustedes y eso depende de lo que vayan encontrando dentro de sus comunidades. Luego, finalmente, el grupo que tiene que elaborar pues un informe reflexivo y analítico. ¿Qué sería un analítico? ¿Qué sería un análisis? Pues toda esta información que nosotros estamos colocando, que traduce a partir de una sintetización de la experiencia de la fotovoz. Entonces ahí es donde empezamos a ver toda la parte integrada de las reflexiones grupales con materiales teóricos. Profe, pero ¿cuáles serían los materiales teóricos estudiados? Pues toda la literatura que nos están brindando desde la etapa número 1. Busquen la literatura que mejor se ajuste a su investigación. Entonces, especialmente a todo lo asociado a los resultados de aprendizaje. Entonces, acá tenemos, el informe debe analizar las imágenes y las narrativas. Ya, ese es el primer paso, ya lo sabemos. Profundizando los aprendizajes sobre las dinámicas de la violencia, también lo hicimos arriba. Significados simbólicos y subjetivos, también lo hicimos arriba. Los recursos de resiliencia de la imagen como herramienta psicosocial, también lo hacemos arriba. Bien. Entonces, toda esta parte que acá nos están solicitando, pues es el punto 1 básicamente. Solamente que tiene que ir entrelazado frente a la información que me están otorgando y cómo las reflexiones van a ir unidas, entrelazadas y vamos a ir argumentando. Entonces, acá sabemos que es una actividad clave para la formación integral que promueve todos los métodos creativos y flexibles para abordar toda esta problemática social. Por eso les decía, yo no tengo problema con el tema de la fotografía con IA, porque por lo mismo, no son fotógrafos, pero la idea sería que tomen fotografías, sería lo ideal. Entonces, el perfil del egresado es capaz de intervenir contextos sociales, eso ya lo sabemos, es todo el foco de la UNAP. Ya sabemos que nuestro foco pues, es toda la modificación conductual dentro de las diferentes poblaciones. Acá que tenemos pues todo el material bibliográfico que nos puede apoyar en esa construcción que acabamos de leer. Entonces, acá tenemos toda la parte de la actividad independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos van a obtener la misma nota. Habrán personas que no hicieron la fotografía, pues van a obtener 0. Pero ayudaron en el otro proceso, pues sí. Profe, pero solamente puede subir la primera vez y la segunda no. Bueno, entonces ahí se van a restar puntos. Así sucesivamente. Entonces acá sabemos que cada uno tiene pues que entregar toda la parte de la imagen y la narrativa. Entonces se toma una base en el texto, ¿sí? Los contenidos asociados a los resultados de aprendizaje número 3, que son los que acabamos de ver, y desarrollar el ejercicio de reconocimiento de la fotovoz,
que era lo que nosotros habíamos hablado en la etapa número, hasta ahí, claro, nada del otro mundo, ya lo hablamos. Cómo identificar la lectura, la fotovoz y el video comunitario son importantes recursos de pedagogía. Entonces acá empezamos a ver cómo esto también empieza a visibilizarse en los diferentes apartados que ya hemos ido mencionando y lo vamos a ir construyendo. Entonces acá ya sabemos cuál es el propósito, ¿sí? Que es promover toda la parte de la sensibilización y demás, y así sucesivamente. A ver qué falta acá, metodología Salesforce Experience. Miren, si ven que acá ya tenemos una metodología, que era lo que hablábamos al inicio. Acá. Entonces acá empezamos a ver, ok, nos toca también hacer un video. Profe, eso no lo decía en la parte de arriba, ¿listo? Entonces vámonos acá con toda la parte del video que nos están solicitando. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la parte del video, más abajo lo vamos a ver cómo tienen que presentarlo y tienen que subirlo a YouTube. Elegir un espacio cotidiano para que logren identificar estos tipos de violencia dentro de su comunidad, barrio, etcétera, para precisamente hacer todos esos espacios que han sido afectados por diferentes problemáticas dentro de las violencias y demás. Ya lo hicimos en el paso 1. Puede ser en el barrio, bla, 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 ya lo sabemos. Importante reflexionar sobre las experiencias personales vinculadas a escenarios de violencia que hace parte de las narrativas. Nada que no hayamos dicho en la parte de arriba. Entonces empezamos aquí con la primera sesión. Entonces tenemos toda la exploración contextual. Ya sabemos que es toda la parte de la fotovoz. Nos podemos ir guiando a partir de responder estas preguntas que empezamos a ver aquí. Y nosotros pues la vamos respondiendo a medida que vamos haciendo precisamente todo nuestro proceso narrativo. La primera salida, pues implementamos toda la parte de la cámara y empezamos a comprender toda la parte de la imagen y luego empezamos a hacer todo el proceso que ya hemos venido hablando. ¿Algo que no hayamos dicho? No. Esto ya también hace parte de lo que hemos hablado previamente. Entonces, acá, ¿qué es importante? Pues mantener la atención sensible a los detalles en todo sentido. Oír, tocar, verse, respirar, transmitir, escuchar, imaginar, etc. ¿Con qué fin? Pues que la fotovoz tenga el mayor peso emocional posible. ¿Mm? Entonces, luego nosotros vamos a obtener un conjunto de imágenes. De todas las que vamos a buscar, pues vamos a seleccionar tan solo 3. ¿De qué? Que pues reflejen un enfoque de aspectos más significativos de la experiencia. Profe, pero ¿cómo la elijo? Pues eso depende de cada uno. Cada uno tiene que elegir cuántas, 3. Después de haber publicado todas en el foro. Entre más fotos hagan, pues mejor, por si alguno falla dentro de la entrega, pues ustedes tienen más fotos de donde pueden tomar y anexar dentro del documento. No todos los grupos están completos, porque muchos estudiantes pues dejaron de responder. Entonces nosotros tenemos acá que tenemos que tener una narrativa metafórica de autoría propia, una fotografía de autoría propia y tiene que tener un máximo de 90 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la narrativa ya de por sí sola me está diciendo que no me puedo exceder de 90 palabras. Estas son preguntas orientadoras que nos va a permitir construir precisamente todo lo que es nuestra narrativa. ¿Qué título le pondré a mi imagen? ¿Qué expresa mi fotografía? Y eso lo voy redactando dentro de esta metáfora. Entonces, ¿por qué es tan relevante estar en este escenario? ¿Qué mensaje me transmite la imagen? Empezamos a ver acá toda la carga emocional que me permite tener la imagen. Por eso es importante que elijan 3, las que más carga tengan o las que generen modificación conductual. Eso es elección del investigador o la investigadora. Entonces, ten animar, creatividad y demás. Sí, yo pongo el enlace desde el inicio y acá queda guardado. Listo, acá ya sabemos qué pasa en la segunda salida, es exactamente lo mismo, donde empezamos a ver todo un posible escenario para visibilizar cambios, donde también tenemos un conjunto de preguntas orientadoras, donde me permiten evaluar qué modificación conductual puedo hacer dentro de la comunidad.
Y finalmente lograr pues el mismo proceso dentro como el de la salida inicial frente a todas estas modificaciones dentro de la conducta, dentro de la comunidad. Está factores protectores o también lo que nombrábamos hace un rato. Sí, yo paso el enlace en un momento, cuando termine la web. Entonces, nosotros acá tenemos pues todo lo que está pasando precisamente en la segunda salida y empezamos a ver qué resultados vamos a obtener del conjunto de imágenes elegidas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a hacer ese análisis cuantitativo, vamos a contrastar información, vamos a verificar qué violencias hemos encontrado dentro de los mismos territorios, cuáles son los factores protectores que tenemos dentro de la comunidad, cuáles son las modificaciones conductuales que necesitamos dentro de la comunidad a partir también de lo que pueda evocarme una fotovoz. ¿Vamos bien hasta el mensaje? ¿Vamos claros? Yo asumo que sí, que vamos claros, ¿cierto? Acá también tenemos las mismas imágenes, las mismas preguntas orientadoras que me van a permitir toda la construcción. Al final, ¿cuántas fotografías tenemos que tener en total? Pues 8. Y solamente van a elegir 3. Profe, 3 como grupo, no, 3 cada uno. Y a partir de eso, pues vamos a hacer una presentación. Puede ser en Canva, en Wix, perdón, en PowerPoint, depende, como lo quieran hacer. Cada uno, pues va a colocar 3. De esas 8 que usted sacó, pues va a colocar 3 y así sucesivamente. Si son 5 trabajando, 3 por 5, 15, tendrían que haber 15 fotografías. Eso en toda la presentación. Acá que tenemos una nota importante. El texto que acompaña cada fotografía no puede ser descriptivo, ni incluir citas o fundamentos teóricos. ¿Por qué? Porque es un proceso de creación totalmente personal, una creación totalmente eh, propia, de autoría propia, donde tienen que hacer toda esta narrativa metafórica. No es explicar la imagen, no es un proceso que se toma de forma literal, no me tienen que escribir qué dice la imagen, sino tienen que hacer todo un proceso narrativo metafórico. ¿Bien? Acá también es importante, nos están dando claridad frente a que las imágenes tienen que ser de autoría propia, que deben ser tomadas, ¿sí? Por eso te decía la compañera que las estaba haciendo con IA, que preferiblemente salga y tome las fotografías. En mi caso, yo no pongo problema con el hecho live en fotografía, ¿sí? Pero lo ideal sería que, pues, si van a aprender una técnica de fotógrafo, pues sea la fotografía. Entonces acá vamos a entender toda la clave de los recursos de la fotovoz que refleja la imagen, compone un conjunto. Acá también nos dan una breve definición de lo que sería la fotovoz. Y finalmente nos dan el ejemplo de cómo colocar la fotovoz a partir de normas APA. Entonces tenemos la figura, van numeradas, tenemos el título, tenemos las notas al pie de página, al pie de página, no, perdón, la nota debajo de la figura, en este caso sería la imagen, que nos permite tener claridad. Entonces, la exploración personal con base a la lectura de Núñez, donde aborda un método EXPEX, que el estudiante generará con una reflexión, que era todo lo que hablamos en la parte superior, frente a toda esta parte del análisis y reflexión. Profe, es decir, que cada uno va a hacer su reflexión efectivamente y a partir de eso la van entrelazando dentro del documento. Tiene que ser pues muy coherente. Acá luego empezamos a ver toda la primera sesión de la fotografía, la imagen y demás, y seguimos bajando. ¿Claros hasta el momento? ¿Claras hasta el momento? Sí, señor. Listo. Entonces, acá tenemos una reflexión o diálogo, un diálogo interno, perdón, donde empezamos. Entiendo que está escribiendo esta persona. Bueno, ya leo el chat porque la verdad estoy acá con la guía y no estoy pudiendo leer. Entonces, nosotros tenemos la segunda sesión, que es toda la parte de la fotografía. Nos están dando precisamente acá unos tips para realizar toda esta presentación
de esta segunda salida, donde empezamos a ver cómo la imagen pues toma un rol totalmente diferente a la primera, donde empezamos a describir de forma narrativa la historia del contacto de la primera imagen, ¿sí? Luego venimos con la construcción del ensayo visual, que sería XPEX, donde al menos dos pares, ¿qué? Al menos dos pares de imágenes, afección y transformación como mínimo, pero ya sabemos que nos están solicitando tres por estudiante. Entonces podemos hacer dos imágenes de afectación y dos de transformación, o dos y dos, por ejemplo, o una de afectación, perdón, y dos de transformación. Así sucesivamente, dependiendo de cómo vayan a crear todo su proceso. Entonces, ya sabemos que a partir de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear unas 12 diapositivas, donde en Canva, PowerPoint o cualquier recurso, algún recurso aplicativo web que nos pueda facilitar la construcción de este proceso. ¿Eso qué quiere decir? Profe, en esas 12 diapositivas, ¿es cada uno? No. Acá es donde empezamos ya a anexar todo el documento de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque más adelante tienen que hacer un video. Entonces, acá empezamos a colocar cada una de las 12. Profe, ¿y dónde y qué plantilla implementamos? Yo en lo personal sugiero que usen la plantilla reglamentaria para que vayan, perdón, se vayan familiarizando con esta plantilla porque es la que van a usar en la sustentación. Pero si desean usar otros recursos, pues yo tampoco tengo problema. Entonces acá tenemos la actividad colaborativa, donde empezamos a ver como la fotovoz, empezamos a ver todo el tema de las imágenes y demás, empezamos a analizar de forma colaborativa y empezamos a construir las posibilidades de reflexionar en conjunto. ¿Eso ya lo hicimos? Sí, ya lo hablamos en la parte de arriba. Si se dan cuenta es algo redundante, pero está. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos y más abajo está explicado más sencillo. Ahora, vamos a suponer que estos ejercicios visuales y narrativos como grupo tienen resultados de intercambio de experiencias, ¿sí? Eso es lo que se busca. Bueno, ¿qué pasa en su territorio y qué pasa en el mío? Habemos puntos en común, habemos puntos que no se tocan porque son diferentes tipos de violencia. ¿Que hacen parte de una violencia estructural? Ah, ok, entonces sí tienen algo en común y es violencia estructural. Ahora indicar por qué se parecen o qué diferencias podemos encontrar. Eso lo podemos hacer dentro del análisis y la reflexión que se está solicitando. Nuevamente, ¿cada uno debe hacer reflexión? Sí. ¿Cada uno debe analizar? Sí. ¿En el trabajo que se pone una por una? No. Se empieza a entrelazar toda la información que ya tenemos y a partir de eso, pues lo vamos a ir entregando. Entonces, nosotros tenemos en el territorio toda la parte que nos vincula desde una postura que, un entramado simbólico. ¿Eso qué quiere decir? Pues es todo lo que nosotros estamos realizando. ¿Cómo? Con esta parte de la fotovoz, que reflejan estos ejercicios, cómo estamos revisando toda la apropiación de nuestro contexto, qué elementos expresan las imágenes dentro de la subjetividad dentro de la comunidad que habita dentro de estos contextos. Entonces acá empezamos a ver un conjunto de preguntas que también deben ir dando respuesta dentro del proceso de reflexión. Profe, ¿y dónde encuentro qué es lo simbólico, qué es la subjetividad? A partir de lo que me está mencionando, pues esta información usted la puede encontrar dentro de la literatura que se le está que se le está dando como curso. Entonces vayan leyendo, vayan revisando cada una de estas preguntas y vamos dando toda la parte de la respuesta que vamos encontrando. Profe, ¿y cómo vamos a estructurar esa parte dentro del documento? Usted lo puede hacer por apartados. Recordemos que tenemos diferentes niveles de titulación dentro de las normas APA y lo podemos ir colocando cada uno de estos como subtítulo y a partir de eso pues vamos profundizando en la construcción del párrafo que responda a las siguientes preguntas. Profe, y tenemos que colocar pregunta-respuesta, no necesariamente. Eso desde los que van conmigo, no tengo problema. Pregunta-respuesta, no tengo problema. Pero ¿qué quedaría mejor después de haber visto escritura científica? Pues todo tiene que quedar muy claro. Entonces nosotros podemos ir dando respuesta a esta pregunta que no tiene que ser directamente pregunta-respuesta, sino vamos construyendo párrafos que me permitan dar respuesta a esto que se está preguntando en la guía. ¿Vamos claros hasta el momento?
Sí, señor. Así sucesivamente con todos estos recursos de afrontamiento, toda la parte de la ODS y demás. Esto tiene que tomarse como orientadores y guías. Eso quiere decir que nosotros podemos irlas tomando precisamente para ir pudiendo desarrollar un mejor trabajo a partir de lo que se nos pueda ir solicitado. Esto tiene mucha relevancia porque también nos permite irnos entrelazando también con la práctica profesional cuando nos estén pidiendo los diferentes informes y que nos permita entender desde una lógica reflexiva cómo podemos ir construyendo todos estos recursos de afrontamiento e ir indagando dentro de nuestras comunidades para extracción de la información. El video resultado de la experiencia, era lo que les decía, profe. Entonces, a partir de ese video que nosotros vamos a montar, nosotros tenemos que hacer un noticiero magazine con un máximo de 5 minutos. Profe, pero eso es muy poquito tiempo. Lo entiendo. Precisamente por eso es importante empezar a sintetizar la información y a partir del análisis que ya hicieron previamente cada uno de ustedes, a partir de las fotografías que eligieron, pues ya lo van a empezar a ver visualizado en estos 5 minutos, donde van a poder explicar todas estas reflexiones que pueden encontrar dentro de sus territorios a partir de la fotografía y demás. Profe, ok, ¿y ese video dónde tiene que ir cargado? Pues tiene que estar en YouTube y tiene que estar libre, de libre acceso. No puede ser algo privado, sino tiene que ser público. ¿Con qué fin? De que al momento que yo les vaya a revisar, yo pueda poder ingresar al video y poderlo revisar. Profe, ¿y ese video dónde va? Eso va en los apéndices. ¿Cada estudiante debe aparecer en el video? Sí, es obligatorio. Profe, pero estamos en diferentes partes. Pues empecemos a usar las diferentes redes sociales que nosotros podemos encontrar para hacer edición dentro del video, para poderse grabar, ir uniendo y demás, que son formas o no, sí, metodologías de trabajo que ya hemos ido desarrollando a lo largo de la carrera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no es el primer video que van a editar. Ahora, ¿en qué se pueden apoyar? En las diferentes redes sociales para hacer las transiciones, para hacer toda la parte audiovisual del magazine. Profe, ¿y usted nos va a calificar mal el video si no somos tan creativos? No. ¿Por qué? Porque usted no es un diseñador ni tampoco es editor audiovisual. Pero sí es importante que tenga una buena argumentación. Yo, yo como docente para mi grupo. ¿Por qué? Porque pues usted no es cineasta. A usted no me lo entrenaron para que me haga un guión. A usted no me lo entrenaron para saber cómo sostener una cámara o cómo colocar los diferentes recuadros o edición de video. A usted no me lo entrenaron en eso, pero a usted sí me lo entrenaron en toda la parte de la construcción y evaluación dentro de un entorno, cómo vamos a extraer información, cómo estamos haciendo un análisis. Eso sí lo evalúo yo. El video, pues intenté que quede bonito. ¿Les voy a bajar puntos por eso? No. ¿Quedó claro? ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Listo. ¿Qué tiene que llevar? Pues tiene que llevar una portada, tiene que llevar una tabla de contenido, tiene que tener toda la parte de la introducción que incluye brevemente pues toda una contextualización y demás, un informe reflexivo, todo el proceso de conclusiones, claramente las referencias bibliográficas, cada cita tiene que estar referenciada, cada referencia tiene que estar citada, y finalmente el enlace del video. ¿Dónde va? Pues en los apéndices. El número total de páginas serían 20 páginas y el número mínimo de páginas serían 15. ¿Qué quiere decir? Menor de 15, es decir, igual o menor que 14, pues bajo nota. Superior a 20 páginas, bajo nota. ¿Por qué? Porque me están pidiendo un mínimo y un máximo. Hay que cumplir con la regla. Tanto la participación en el foro como para la construcción del informe, pues debe que ser de trabajo grupal. Es un proceso pues, que no se pueden hacer de forma individual. Cada desarrollo y entrega pues, debe evidenciarse en el entorno de evaluación y también tiene que estar replicada toda esta información en el entorno de aprendizaje, en este caso, en los foros. ¿Claros, claras hasta el momento? Y acá, pues todo lo que ya hemos hablado.
¿Y qué pasa con el plagio? Pues bueno, acá ya sabemos qué pasa con el acuerdo 029 del 13 de diciembre del 2013. Pueden leer el artículo 100 del reglamento académico, pues donde tenemos justificación y razonamiento válido para colocar un cero. Dudas, preguntas, inquietudes antes de pasar con los grupos que desean discutir sobre su nota. ¿Claras hasta el momento? Acá tengo mucha. Sí, Sí, señor. señor. Listo, pues entonces, ¿alguien más que quiera decir algo? Algo que no haya entendido, no le haya quedado claro. Una metodología se utilizó, discusión, listo. Podemos confirmar asistencias del campus, sí, se debe confirmar desde ahí. El CIPAS termina en teoría ya. ¿Qué pasa? No entendí cuando dice qué pasa. Aún no comenzamos, ¿cómo comparto el escrito? ¿Cómo se comparte el escritorio? No entendí. No entendí esta parte de Sebastián. ¿Qué link? No entendí qué link estaban hablando. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Cerramos? Listo, mis estimadas y estimados. Que tengan una gran tarde. Estaré publicando en el transcurso de esta semana las revisiones sincrónicas del documento. ¿Bien? Profe, yo soy Inténtenme. una de las estudiantes de los distintos grupos para la cuestión de la nota. Listo. Voy a cerrar acá la grabación y ya me quedo con ustedes y hago una nueva grabación. No siendo más, que tengan feliz tarde. Profe. Listo.